Buenas tardes a todos. Eh, soy ingeniero electrónico y dedicado al networking hace mucho tiempo y soy profesor de esta universidad, la Facultad de Ingeniería, en electrónica, en informática y también estoy en la UTN y con un posgrado algunas horas en la UBA también, ¿no? Así que, bueno, bienvenidos al taller. Voy a compartir el material. Esto, no sé si lo pasaste, Marcelo, lo podés pasar como quieras, ¿eh? El material. Sí, A sí, los sí, chicos después después les paso a se todos puede el distribuir. material, si quieren. Perfecto, bueno, como decía Marcelo, le pusimos el título ¿Cómo se conectan los sistemas? Introducción a las redes. Es una charla introductoria, ¿no? Imagínense que hay mucho para hablar, ¿no? De redes. Pero bueno, empecemos. La pregunta, digamos, más simple digamos, lo que uno se pregunta, ¿para qué sirven las redes? ¿Y cómo están formadas las redes, no? Las redes de comunicación las usamos para intercambiar información, ¿no? Entre un origen, un destino, dos extremos. Ahora, ¿cómo están formadas? Están formadas por nodos de conmutación, ¿sí? Y esos nodos están conectados por enlaces que los vinculan entre sí. Tenemos nodos, tenemos sistemas y cables, o, como decía acá el compañero, la red celular, una red que puede ser inalámbrica, ¿no? Pero bueno, ese concepto es sencillo, ¿no? Eh, Podríamos hacer distintas clasificaciones de las redes, pero básicamente acá yo marqué algunas. Alguien nombró la red LAN, ¿sí? Una red de área local, una red, digamos, ahora domiciliaria, ¿no? Con el Wi-Fi y otros dispositivos, pero digamos una red de área local que puede abarcar un piso, digamos un edificio, ¿sí? También aparece otro tipo de red que es la red WAN, una red de área extensa, cobertura a nivel global, digamos, como podría ser una red de telefonía o la misma Internet, ¿no? Son redes de área extensa. Redes inalámbricas en contraposición a las redes cableadas, ¿ok? Hoy el mundo de las comunicaciones está basado en IP y en la movilidad, ¿no? Así que el tema de red inalámbrica está muy, muy, muy vigente. Podremos tener redes privadas virtuales, o sea, podemos hacer distintas clasificaciones, pero tal vez yendo más a la parte técnica, las redes son de conmutación de circuitos, la red telefónica convencional, no la red móvil, ¿sí? Y o de conmutación de paquetes, Internet, Ethernet, ¿está bien? Además, las redes pueden ser orientadas a la conexión o no orientadas a la conexión, ¿ok? Una red orientada a la conexión necesita establecer la conexión para transferir datos, transferir información, básicamente, ¿ok? En una red orientada a la conexión, yo necesito primero establecer la conexión para transferir información. Pero también hay redes que no son orientadas a la conexión, ¿sí? Por ejemplo, una red IP. Internet es una red no orientada a la conexión, ¿ok? Como red orientada a la conexión, podríamos citar a la red telefónica convencional. Una red móvil 4G es una red IP. ¿Está bien? Una red móvil 4G de quinta generación son redes de datos, ¿ok? Pero bueno, las redes orientadas a la conexión versus a las redes no orientadas a la conexión. Algo para decir. Alrededor del año 2000 estábamos trabajando en voz sobre ATM. Voz sobre ATM, ATM una red de capa 2, una tecnología de capa 2 orientada a la conexión. ¿Sí? De repente empezamos a hablar de voz sobre IP. ¿Cuál fue el cambio? ¿Por qué pasamos
¿Por qué dejamos de hablar de una tecnología como TM bien pensada, bien diseñada, orientada a la conexión, calidad de servicio? ¿Por qué dejamos de hablar de TM y pasamos a hablar de IP? Voz sobre IP. IP es una tecnología no orientada a la conexión que no te da ningún tipo de garantía. Los paquetes se pueden perder, los paquetes se pueden desordenar. Entonces, ¿por qué cambiamos? Bueno, hay, digamos, una clave que tal vez no es técnica, sino económica. Bueno, acá tenemos un profesor de economía. Un nodo de una red orientada a la conexión, no sos de economía, ¿no? No, bueno. Un nodo de una red orientada a la conexión necesita llevar el estado de todas las comunicaciones que está cursando. Llevar el estatus, saber cuándo empezó, saber cuándo terminó, ¿sí? ¿Qué volumen de tráfico cursó o intercambió para poder tasarlo? Todo eso es procesamiento. ¿Está bien? Y ustedes se preguntarán, ¿qué? ¿El router no procesa? El router procesa mínimamente. El router no sabe cuántas comunicaciones está cursando en ese momento. ¿Se entiende la diferencia? Entonces, lo otro es costo. ¿Sí? Un nodo orientado a la conexión, si pudiéramos hacer dos nodos iguales, con las mismas características, uno orientado a la conexión y el otro no, el nodo orientado a la conexión sería más caro porque tiene más procesamiento, porque tiene más cosas que procesar. ¿Se entiende? Por eso pasamos de hablar de voz sobre ATM en el 99 a voz sobre IP en el 2001. Bueno, hacía poquito que IP Internet se había librado al público masivo, ¿no? 95. Estamos, digamos, estamos cumpliendo 30 años de Internet, ¿sí? Internet se liberó al público masivo en el 95, 94, 95, ¿ok? Bien. Cualquier duda, sí, no duden en pararme y preguntar, ¿ok? Así hacemos interactivo y no se queden con dudas, por favor. Entonces, fíjense, las redes, todas las redes son conmutadas, todas. ¿Por qué? Porque están formadas por nodos de conmutación. La red telefónica tenía una central que era un nodo de conmutación de circuitos, como mencionaba antes. Una red IP Internet también es una red de conmutación de paquetes, ¿sí? Y el router es el nodo de conmutación, ¿ok? Acá casualmente en el slide puse redes LAN que se pueden interconectar o conectar por una red WAN. Esa red WAN podría ser y tiene router, así que es Internet, ¿no? La red de LAN, hay distintas tecnologías de LAN. Una que se impuso es Ethernet, ¿sí? Ethernet también tiene 40, 50 años y no para de evolucionar, ¿no? Y Token Ring, otra red LAN, esa Token Ring es de IBM. Ethernet se diseñó en lo que se llamó el consorcio DICS, perdón, DEC, Intel y Xerox. Estoy hablando del 70 y pico, ¿sí? Bueno, entonces estas redes LAN podrían ser Ethernet, Token Ring, bueno, hay otras tecnologías que se pueden interconectar a través de una red WAN como la Internet, ¿ok? Entonces, ¿por qué son nodos de conmutación? ¿Por qué se llaman nodos de conmutación? Porque viene del término switching, switch en inglés, llave, ¿sí? Conmuta, cierra un circuito y deja pasar. La red telefónica unía circuitos. Un router, como nodo de conmutación, deja pasar paquetes, conmuta paquetes de un puerto de entrada a un puerto de salida, los conmuta. Es como que cierra la llave y pasa de un puerto de entrada a un puerto de salida del router, ¿no? Entonces, fíjense que acá tenemos, bueno, una máquina emisora, otra máquina que está en el destino esperando recibir los paquetes. Acá pueden ver una red hecha con routers, una red IP, ¿sí? Y los cuadraditos negros son los paquetes. Los paquetes que
se reenvían de un router a otro siguiendo un camino para llegar al destino. ¿Ok? Ahora, si ustedes miran el dibujo, tal vez se pregunten por qué los paquetes van por abajo y no van por arriba. ¿Ok? ¿Por qué los paquetes van por abajo? ¿Por qué dice el router C elige o decide mandar los paquetes a E y no a D? ¿Qué les parece? ¿Tienen alguna opinión al respecto? Paso más corto, puede ser. El camino más corto. O sea, la red IP, estos son paquetes IP, pero la red IP se complementa con un protocolo de ruteo, ¿sí? Que es el mecanismo que llena las tablas de los routers proporcionando los mejores caminos, los más cortos. ¿Está bien? Lo de menor costo. Bueno, así funciona la red IP, así funciona Internet, ¿ok? Los paquetes van a llegar al destino y van a llegar por el mejor camino, que es el más corto. ¿Sí? ¿Gracias a quién? A esos mecanismos, esos algoritmos de enrutamiento que dialogan, digamos, ese protocolo dialoga entre los routers determinando cuál es el mejor camino, ¿sí? Se van llenando las tablas de los routers con el camino más corto. ¿Ok? Bien. Bueno, esto está claro, ¿no? ¿Se entendió? ¿Sí? Fíjense esto. Con este slide podríamos estar hablando 3 horas seguidas. Es un compendio, está todo ahí metido, ¿no? Pero fíjense, simboliza un acceso a Internet simplificado, ¿no? Esto podrían ser casas, ¿sí? Redes domiciliarias o residenciales. Esto podrían ser casas, una red corporativa, una red de empresa. Está marcada los dispositivos que forman la red del service provider, el que me da el acceso a Internet. A través de Internet yo puedo llegar, ¿sí? A un sitio donde están las páginas web, ¿sí? En un servidor que contenga las páginas web. Ahora, hay un montón de cosas, ¿no? Metidas acá. Fíjense, en las casas hay direcciones IP privadas, ¿ok? En las casas, en los bancos, en las empresas, usamos IP privadas, pero no puedo navegar con un IP privado. Necesito una IP pública, con lo cual aparece la figura de NAT. NAT es la técnica, traducción de direcciones de red, que me permite convertir una dirección privada en una dirección pública para que pueda navegar. ¿Ok? A la vez, fíjense que las máquinas pueden estar conectadas por cables de cobre, puede haber Wi-Fi, ¿sí? Hoy se usa mucho el Wi-Fi en una casa, y el Wi-Fi tiene un servidor incorporado que usa el protocolo DHCP. DHCP es el protocolo de configuración dinámica del host y es el que le da las IPs a los dispositivos, sea una laptop, sea una máquina cableada, sea un celular. ¿Ok? El módem o el router Wi-Fi tienen incorporado un servidor DHCP que es el encargado de darles las IPs a todos los dispositivos de la casa o de la empresa. Claro, me va a dar una IP privada en todos los casos. ¿Por qué? Primero, porque las IP públicas se agotaron. El protocolo IP versión 4, que es el que más usamos, no tiene más IPs. ¿Ok? Entonces, lo más lógico es, en una empresa, en un banco, en una casa, usar direccionamiento privado y en algún momento se natea, en algún lugar se natea, convirtiendo las IP privadas en públicas para que yo pueda navegar por Internet. ¿Ok? Entonces, fíjense, cables de cobre, aparece el término Ethernet como una tecnología de red LAN, ¿sí? Como decía antes, aparece
capa 2, ¿sí? Por acá aparece capa 3, protocolo IP capa 3, Ethernet capa 2. ¿Qué es todo eso? Bueno, lo vamos a ver, lo voy a tratar de explicar. Entonces, fíjense que todas las cosas que intervienen en ese proceso de comunicaciones cuando queremos conectarnos a un servidor para obtener una copia de una página. ¿Está bien? ¿Qué me queda? Eh, bueno, IPs privadas, DHCP, IP pública, gracias al NAT, el, el, el protocolo de DHCP para entregar las direcciones. Ahí hay un router, allá hay un switch router, un dispositivo que hace funciones de capa 2 y funciones de capa 3, la propia red internet, ¿sí? Y otro router que me conecta con el sitio que tiene las páginas. ¿Ok? Acá puse qué significa cada una de las siglas. Es un mundo de siglas, ¿no? Hay siglas por todos lados. Entonces hay que ser claro con la definición. ¿De esto alguna pregunta, alguna duda? Sí. Las IP dinámicas solo son para las IP privadas, ¿no? ¿Las IP? O sea, el protocolo de HCP solo funciona para las IP privadas dentro de la red. Es lo que más se usa. ¿Y qué pasa con los routers que pueden cambiar la IP diariamente? Está bien, lo pueden cambiar diariamente, pero siempre es privado. Sí. O sea, DHCP tiene tres modos de funcionar. Podés tener DHCP y sin embargo ponerlo manualmente, lo deshabilitás la parte dinámica. Podés asociar o asignar una IP manualmente. Pero además, ¿qué pasó? ¿Se durmió? Ujú. Pero además puede ser en forma automática, lo cual te da un IP permanente de DHCP, o puede ser dinámico, con lo cual te presta una IP por un tiempo. Tres maneras de trabajar DHCP, ¿ok? De manera manual, lo veas, de manera automática, que te da un IP permanente, y de manera dinámica, que te presta un IP por un tiempo determinado. Puede ser un día, puede ser medio día, de acuerdo a cómo esté seteado. ¿Ok? ¿Otra pregunta? ¿No? ¿Estamos bien? Perfecto. Capa 2, capa 3. ¿Algo para decir? ¿Sabe lo que es? Allá me dicen que no. ¿El resto? No, no. Ok, capa 2, capa 3. Bueno, tenemos que convenir que el proceso de comunicación es complejo. Las comunicaciones son complejas. ¿Está bien? Que yo me pueda conectar desde mi máquina, desde mi casa, a un servidor en la China, por ejemplo, no es un proceso simple. Las comunicaciones no son un proceso simple. ¿Ok? Entonces, hace mucho tiempo, cuando empezaron a armarse las redes de computadora, de computadoras, ¿sí? De la mano de las redes LAN y las nuevas tecnologías, las tecnologías del momento, se dieron cuenta que era muy complicado armar un único protocolo para hacer una comunicación entre computadoras. Entonces, ¿qué hicieron? Dividieron ese problema complejo en problemas más simples. ¿Ok? En problemas más simples. Entonces, definieron modelos. Este es un modelo de referencia, es el modelo OSI. OSI significa interconexión de sistemas abiertos. ¿Por qué? Porque en ese momento los sistemas eran cerrados. Cerrados o propietarios. ¿Está bien? Cerrados o propietarios. Era muy complicado conectar una computadora IBM a una impresora HP. No se podía en ese momento, porque eran sistemas propietarios. Entonces, la OSI, digamos, la Organización Internacional de Estándar, crea el modelo OSI. La ISO crea OSI, parece un juego de palabras, ¿no? La ISO, la Organización Internacional de Estándares, crea el modelo OSI. El modelo OSI
es un modelo de referencia, es un modelo de estudio, no existe. No existe en las computadoras. ¿Ok? Pero sin embargo, nos sirve para entender qué hace cada capa. ¿Ok? ¿Qué hace cada capa? ¿Qué función cumple? Eso es lo que propuso OSI en su momento. Entonces, fíjense, de la capa de abajo a la capa de arriba, capa 1, capa 2, capa 3, capa 4, capa 5, capa 6, capa 7. 7 capas propone el modelo OSI. Las capas son independientes entre sí. Cada capa tiene una función que realizar, una o varias, ¿no? Por ejemplo, la capa física entiende sobre tipos de conectores, cantidad de pins, está bien, tipos de cable, capa física, parte mecánica, parte eléctrica, parte funcional. La capa 2, la capa de enlace de datos, es la encargada de armar una estructura de trama llamada, una estructura de datos llamada trama, ¿sí? Y además hacer control de flujo y control de errores. La capa 2 es la primera capa lógica, ¿sí? Encima de la capa física. Enlace de datos entre dos máquinas. Tengo una máquina, un cable y otra máquina. Eso es un enlace de datos. ¿Está bien? Bueno, encima de ese cable hay una capa lógica llamada enlace de datos que, como decía recién, no solo arma la estructura de datos llamada trama, sino también hace control de flujo y control de errores. Sobre el control de flujo y el control de errores, ¿hay alguna duda? ¿Se entiende lo que es el control de flujo? Verificar que no se pierdan paquetes. ¿Sí? No, No. es lo más arriba. El control de errores tal vez esté más claro, ¿no? Controlar de que no haya errores. ¿Sí? Errores en la comunicación, que digamos es algo relativamente común. Errores, hay atenuaciones, hay perturbaciones, hay distorsiones, hay ruido. ¿Sí? No es algo, digamos, no común que haya errores en una comunicación. Entonces hay un control de errores. El control de errores detecta el error y trata de corregirlo. Ahora, ¿qué es el control de flujo? ¿Qué les parece que es el control de flujo? Piensen en esto. Una máquina, un cable, otra máquina. Un enlace de datos. ¿Sí? ¿Qué sería? ¿Qué les parece que es el control de flujo? ¿La velocidad? ¿Cómo? ¿La velocidad de la información? No. No sobrecargar la máquina. No se encarga como de bloquear. Estamos hablando de un enlace de datos, no de la red. Estamos hablando de la conexión entre dos máquinas. ¿Está bien? Un enlace de datos. Sí. Es como una puerta que separa, que decide qué datos pasan y qué datos no. Una especie de filtro, decís. Claro. Una especie de filtrado. No, no necesariamente. Piensen un poquito, no dejen de pensar que tenemos una máquina, un cable y otra máquina. Eso es un enlace de datos, ¿está bien? Se entiende el concepto, ¿no? Digamos que la red o el camino de un origen a un destino está formado por n enlace de datos. ¿Está bien? El enlace de datos empieza en un router, termina en otro. En este empieza otro enlace de datos. Esa es la capa 2. ¿Ok? ¿Alguna otra cosa para decir sobre el control del flujo? ¿No? El control de flujo es el mecanismo que se ideó para evitar que una máquina rápida sature una máquina lenta. ¿Está bien? El control de flujo es el mecanismo que se creó para evitar que una máquina rápida sature a una máquina lenta. Entonces, ¿quién ejerce el control de flujo? La máquina que está en peores condiciones. ¿Está bien? ¿Sí? Entonces, para evitar saturar la otra máquina, a la otra máquina, la máquina ejerce el control de flujo diciendo, pará, no me mandes más, que estoy saturada o me estoy saturando. Si la máquina se satura, el buffer se satura, descarta y es peor. ¿Está bien? Preferiblemente es mejor parar la transmisión del otro. ¿Sí? ¿Tenés una duda? No. No. No, perfecto.
Bueno, la capa 3 es la que se encarga de que un paquete vaya de un origen a un destino. ¿Sí? La capa 3 es la encargada de hacer que un paquete vaya de un origen a un destino. La capa 3, en definitiva, maneja el direccionamiento lógico, arma la ruta, ¿sí? Arma la ruta entre un origen y un destino. La capa 4 le hace creer a las capas superiores que lo que está abajo es confiable. La capa 4, la capa de transporte, es la que brinda fiabilidad, digamos, al sistema. ¿Ok? Más allá de que acá hay control de errores, acá también hay control de errores, hay control de flujo, hay control de congestión, por ejemplo, cuando veamos TCP, ¿no? Claro, esto es OSI. OSI me dice lo que hace cada capa, pero no me dice qué protocolo va en cada capa. ¿Ok? Entonces, yo estoy comparando, estoy diciendo una comparación en la capa de transporte del modelo TCP/IP, que sí está en las computadoras. TCP, por ejemplo, hace todo eso, ¿no? Control de flujo, control de errores, control de congestión. ¿Sí? Bueno, la capa de sesión se encarga del diálogo, ¿sí? Hace control de diálogo entre aplicaciones. La capa de presentación tiene que ver con la presentación de los datos, ¿sí? Codificación, el tipo de código. Y la capa de aplicación, bueno, más allá de ser la capa donde están las aplicaciones, es la que me puede proporcionar una interfaz gráfica de usuario, ¿sí? Para que yo pueda relacionarme con el sistema. ¿Ok? Entonces, para recordar, el modelo OSI es de referencia. Me dice qué hace cada capa, ¿sí? Pero no existe en las máquinas reales. ¿Ok? Bien, dicho eso, fíjense cómo funciona OSI. Fíjense cómo funciona. Tengo las capas, tengo una interfaz entre capas, ¿sí? Acá hay una interfaz, acá hay una interfaz, acá hay una interfaz. ¿Cómo definimos la interfaz? ¿O cómo podemos definir la interfaz? Es un conjunto de reglas que me permiten comunicar cosas que son distintas. ¿Está bien? Ahora, simultáneamente vemos esto, aparece el concepto de protocolo. ¿Qué es un protocolo? Es un conjunto de reglas que me permiten conectar cosas pares, comunicar cosas pares. ¿Está bien? Las capas son independientes. Una capa le brinda servicio a la que está por encima, ¿sí? Inmediatamente por encima. La capa 2 le brinda servicio a la capa 3. La capa 3 le brinda servicio a la capa 4. ¿Se entiende? ¿Sí? Le dan servicios. Gracias a la encapsulación de los datos, gracias al mecanismo de encapsulación de los datos, funciona el sistema. ¿Está bien? Sí. Una pregunta. ¿La capa superior se puede limitar con la capa inferior o tiene que sí o sí pasar por la del medio? O sea, directamente. No, no hay otra. O sea, se termina comunicando con la capa inferior y saliendo al cable, pasando por todo esto. Exactamente. Claro. Claro, pero fíjate el proceso de encapsulación, que es clave. Para entender las comunicaciones de hoy tenés que entender esto. O sea, hoy cuando vos abrís una aplicación, los datos de tu aplicación se encapsulan, ¿sí? Se encapsulan en una PDU, una unidad de dato protocolar de la capa de abajo. La capa de presentación se encapsula en una PDU de la capa de sesión. ¿Sí? ¿Se entiende? Fíjense que la PDU es la combinación de estos datos en una carga útil más un header, ¿sí? Control. Información de control relacionada con cada capa. ¿Está bien? Pero fíjense que a medida que voy bajando en el stack, voy encapsulando, voy metiendo esto como un todo en un espacio de carga útil y le agrego un header, información de control. ¿Sí? Hay algo que se ve distinto y es casualmente la PDU de la capa 2, que se llama trama. Fíjense que la trama tiene, además de un header, tiene el campo de datos y tiene un trailer o cola. ¿Está bien? Tiene un trailer, acá se ve, Sí. trailer o cola,
¿Por qué? Porque ahí es donde se aloja la detección de errores. Hay algo que se llama frame check sequence, secuencia de chequeo de la trama, y que me permite detectar errores. ¿Ok? ¿Se entiende esto o no? La comunicación física es así, la comunicación real es así, a través del cable. ¿Está bien? Pero fíjense el proceso de encapsulación cuando transmito, el proceso de desencapsulación cuando recibo. Al final le termino entregando los datos a la aplicación de destino. ¿Está bien? Entonces, así funcionan los sistemas de comunicaciones. Este, insisto, es un modelo de referencia de estudio, pero después vamos a ver el modelo que se usa, que es el TCP/IP. ¿Está bien? ¿Esto quedó claro o hay alguna duda? ¿Está bien? ¿Sí? ¿No hay, en el chat no hay dudas? No. Ok. Bien. Modelo TCP/IP. ¿Sí? Modelo TCP/IP, modelo DARPA, modelo DoD, ¿sí? Departamento de Defensa. IP se creó con fines militares, ¿ok? Como el GPS. Después se habla al público masivo en el 90 y pico. Pero fíjense, IP aparece en el centro de la escena. No importa lo que haya arriba, no importa lo que haya abajo. IP te lo transporta al destino. ¿Está bien? Fíjense que abajo puede haber, bueno, distintos tipos de redes, una red satelital, red de paquetes, una red LAN. ¿Sí? Debajo puede haber cualquier cosa. Cable, fibra, aire, cualquier capa 2. No le importa IP. IP te lo lleva al destino. Y arriba, en la capa de transporte, el modelo presenta dos protocolos. Dos. Encima de la capa de transporte están las aplicaciones. Fíjense que el modelo TCP/IP, porque son los dos protocolos más importantes del modelo del stack, no tiene 7 capas. Tiene 4, como está dibujado acá, o 5, si esto lo desdoblamos en, digamos, capa 2 y capa física. ¿Está bien? Acá es como que está condensado todo en una capa, ¿no? Ahora, este es el modelo TCP/IP, este es el modelo que usamos todos los días, ¿sí? Ahí puse algunas aplicaciones, pero por ejemplo, FTP es File Transfer Protocol, protocolo de transferencia de archivos, ¿está bien? Correo electrónico, SMTP. Hay algunas, son muchas las aplicaciones, ¿está bien? Fíjense la comparación de los modelos, ¿sí? ¿Cómo se comparan los modelos? La capa de aplicación incluye la aplicación de OSI, la presentación de OSI y parte de la sesión, de la capa de sesión. ¿Ok? Y acá fíjense cómo aparece la capa física y la capa 2, ¿no? Pero esa es la comparación de los modelos. Esto, algo sobre esto. IP, que está en la capa 3 de OSI, ¿sí? En la capa 3 de OSI, obviamente que acá también es capa 3, si esto lo desdoblo. IP es un protocolo no orientado a la conexión. Es un protocolo que no me da ningún tipo de garantía. Los paquetes se pueden perder y los paquetes se pueden desordenar. Entonces uno se podría preguntar, ¿y por qué se usa? Por lo del comienzo. Es más barato. Es económicamente más barato que un nodo orientado a la conexión. ¿Se entiende? Bien. Ahora, encima de IP hay dos protocolos en la capa de transporte. Yo diría que hay un protocolo llamado TCP, un protocolo de comunicaciones, y hay una capa de software llamado UDP. ¿Ok? TCP es protocolo de control de transmisión. UDP es protocolo de datagrama de usuario. Son los nombres, ¿ok? Escuchen esto. TCP es un protocolo orientado a la conexión. Es un protocolo confiable que hace control de flujo, control de errores y control de congestión. Usa timer, usa reconocimiento, usa secuencia.
es un verdadero protocolo de comunicaciones. ¿UDP qué es? Una capa de software. No hace nada de lo que dije de TCP. El control de errores es opcional. Ni eso hace. ¿Está bien? Mucho menos control de flujo y control de congestión, ¿no? Pero fíjense cómo fue pensado el modelo, ¿no? ¿Por qué un protocolo confiable, TCP, y un protocolo no confiable, porque UDP es no orientado a la conexión? Tampoco es confiable es como IP. ¿Está bien? Entonces, ¿por qué hay aplicaciones que usan TCP y por qué hay aplicaciones que usan UDP? Las aplicaciones que usan TCP necesitan confiabilidad. Y las aplicaciones que usan UDP no establecen una conexión. ¿Eso le da más rapidez? Y actualmente no. Con la velocidad de procesamiento, digamos, eso me parece que no tiene mucho sentido. No es una cuestión de rapidez. ¿Cuál es la lógica? La lógica es que no me importa que se pierda un paquete porque a los 10 segundos llega otro. O sea, la lógica de usar UDP no es porque es más rápido porque no establece conexión, sino las aplicaciones que lo usan porque no importa que se pierda un paquete. ¿Está bien? Sí. Fue una cosa de que era algo así como que mandaba muchos paquetes y no importaba que se perdieran algunos porque por contexto los descifraba, pero no me acuerdo cómo era el tuyo. Sí, bueno, depende de qué estés hablando, pero por ejemplo, la voz sobre IP usa UDP, el video sobre IP usa UDP. ¿Está bien? Entonces, vos decís, la voz es un tráfico en tiempo real. Si perdés un paquete, será un clic en la comunicación, pero no podés retransmitir si es tráfico en tiempo real. Entonces, eso que decías del contexto, es probable que digamos, una muestra de voz se vuelva a repetir. Cuando perdés, interpolás con otra muestra. ¿Se entiende? Pero si no es un chasquido en la comunicación, no te importa que se pierda. No te importa que se pierda. Por eso usas UDP. Porque, digamos, no te importa porque a los 10 segundos, a los 20 segundos lo volvés a mandar. Esa es la lógica detrás de UDP, ¿ok? Y obviamente los protocolos en tiempo real, como la voz, usan UDP. No admiten retransmisiones, que es lo que hace TCP, por ejemplo. ¿Está bien? Y bueno, arriba hay aplicaciones, ahí puse algunas, puede haber muchas más. ¿Ok? Ahora, una pregunta interesante para hacer en este momento sería, ¿cómo puede ser que exista TCP, que es un protocolo orientado a la conexión, sobre IP, que es la capa que le da servicio, que no es orientada a la conexión? ¿Cómo puede haber algo orientado a la conexión sobre una tecnología como IP que no es orientada a la conexión? ¿Se entiende? ¿Se entiende la pregunta? O sea, ¿cómo funciona el modelo? ¿Cómo puedo decir que el TCP es orientado a la conexión si esto no lo es? ¿Se entiende? Bueno, fíjense, ¿qué hace IP? ¿O qué puede hacer IP? ¿O qué le puede pasar a IP? Que los paquetes se pierdan, los paquetes se desordenan. Se pierden o se desordenan. Entonces, TCP, ¿qué es lo que hace? Si se pierde, retransmite para compensar la pérdida. Y si se desordena, lo vuelve a ordenar. Entonces, TCP corrige los problemas que le plantea IP, haciendo ver a las capas superiores, a las aplicaciones, que abajo está todo bien. O sea, ¿qué es lo que hace? Pone nivel de abstracción, oculta los detalles. ¿Se entiende? Oculta los detalles. Las aplicaciones no se enteran que los paquetes se pierdan o se desordenan. No se enteran, porque está en el medio TCP arreglando eso. ¿Ok? Bueno, de vuelta a la encapsulación de los datos, ¿no? En este modelo, como en el anterior, esto es fundamental. Las comunicaciones son así. Los datos de usuario de la aplicación se encapsulan en un segmento, es el nombre de la PDU, la unidad de datos protocolar, en un segmento de TCP. Acá van los datos que
bajan por la interfaz y se le agrega una cabecera, un header de TCP. ¿Ok? Todo este segmento se encapsula en la carga útil del paquete IP al cual se le agrega una cabecera con información de control. Las cabeceras llevan información de control. Las cabeceras arman el protocolo para que la capa 3 del otro lado la entienda. Son los pares. ¿Se acuerdan de la definición? Y el paquete como un todo se encapsula en un espacio de carga útil que da la trama, y la trama además se le agrega una cabecera con información de control y un trailer o cola con la frame check sequence, que es lo que se agrega para detectar errores. ¿Ok? Acá va la detección de errores en el trailer. ¿Está bien? ¿Alguna duda? Sí, ¿qué pasa cuando detectó errores? ¿Qué pasaría después? Cuando detectás errores, yo acá puse Ethernet, ¿no? Esta trama es Ethernet. Cuando Ethernet detecta un error, descarta la trama y se desentiende. ¿Por qué se desentiende? Porque sabe que arriba está TCP, que va a pedir la retransmisión. No. Si vos usaras otra capa 2 como HDLC, que es una capa más vieja, es una capa 2, digamos, primitiva, donde surgieron las demás capas 2 a partir de HDLC, ¿ok? Si vos tuvieras una capa 2 HDLC, HDLC detecta el error, descarta la trama y pide ella la retransmisión. La misma capa 2. Son distintas estrategias. Ethernet descarta y se desentiende. HDLC descarta y ella misma pide la retransmisión. ¿Ok? Bien. Bueno, acá tienen el modelo TCP/IP funcionando. ¿Ok? Esta es una máquina. Allá hay otra máquina de destino. Acá tengo el acceso a la red. Esto es un router. Acá, bueno, hay uno solo, podría haber muchos, ¿no? Y fíjense que tienen TCP, aplicaciones. Esto que está acá, los redondelitos entre las capas, se llama SAP, punto de acceso al servicio, que es, digamos, parte de la interfaz por donde baja la información de una capa a la otra. ¿Está bien? De una capa, acuérdense que TCP le brinda servicio a las aplicaciones. IP le brinda servicio a TCP. ¿Está bien? Y TCP establece una conexión, acuérdense, TCP, protocolo orientado a la conexión, lo primero que tiene que hacer es establecer la conexión, si no, no puede transferir datos. Obviamente que la conexión es lógica. Fíjense que esto es host to host, extremo a extremo. ¿Está bien? Y ahí se establece una conexión lógica entre esos extremos. Obviamente que esto es a nivel protocolar, la comunicación viene por acá, ¿no? La comunicación real, la comunicación física hace esto, ¿no? Por la red. ¿Ok? Bien. Dispositivos de red. Vamos a ver algunos dispositivos de red, fundamentalmente switch y router. ¿Ok? ¿Qué es un switch? Bueno, un switch es un dispositivo de capa 2. La capa 2 que veíamos recién. ¿Ok? Un switch es un dispositivo de capa 2. Me deja crear, armar redes que son switchadas. ¿Ok? Podrían. Sí. ¿Tenías una duda? No. Redes switchadas o conmutadas, ¿ok? El switch es la evolución del bridge o puente, un dispositivo más rudimentario. El switch, digamos que tiene más puertos que un bridge, hace otras funciones, algunas en hardware, pero fundamentalmente, fíjense las funciones que hace un switch. Aprende direcciones, Machine Learning. Envíos basados en direcciones aprendidas, ¿no? Hace envíos, forwardea la trama, teniendo en cuenta direcciones aprendidas, que están en una tabla. Evitar bucles.
en una red se pueden formar bucles y necesitamos un protocolo en los switches para evitarlo. Porque un bucle tira abajo la red, ¿no? Separación del dominio de colisión por puerto. Cada puerto de un switch es un dominio de colisión distinta. Ustedes dirán, ¿y qué es un dominio de colisión? ¿O no? ¿Se lo preguntan o no? El dominio de colisión es, podríamos definirlo como un conjunto de máquinas donde solo una puede transmitir a la vez. Si transmiten dos, se produce una colisión. ¿Está bien? Entonces, cada puerto del switch es un dominio de colisión distinto. ¿Ok? Bien. Tiene un único dominio de broadcast el switch. Y además soporta VLANs. Dominio de broadcast, ¿cómo lo podemos entender? De vuelta, es un conjunto de máquinas donde si una transmite con dirección de broadcast a todos, todos tienen que recibir la trama. ¿Se entiende? Eso es un dominio de broadcast. ¿Ok? Si, es como lo que está pasando acá. Yo hablo y todos escuchan. ¿Está bien? Entonces, una máquina puede mandar una trama con destino a todos. Eso es broadcast. Es un broadcast. Entonces, todas las máquinas están obligadas a recibirlo. Bueno, el switch tiene un único dominio de broadcast. Y además soporta VLANs. ¿Saben lo que es una VLAN? Ok. Bien. Fíjense, esto es una trama Ethernet. Esto que está dibujado acá es una trama Ethernet. Fíjense la original de DIC, Intel y Ceros de los 70 y pico. ¿Sí? ¿Por qué digo original? Porque hay una trama IEEE, que es un poco distinta a esta. ¿Está bien? Pero fíjense que tiene un preámbulo que actúa de despertador del receptor. Sí, está llegando una trama. Una dirección de destino, una dirección de origen, un campo tipo para indicar qué protocolo va acá en el campo de datos, el campo de datos que es variable y la suma de comprobación, la frame check sequence para la detección de errores. Esto es una trama externa. ¿Está bien? Acá hago hincapié en el formato de una dirección, una dirección de destino, donde fíjense que esa dirección de destino podría ser individual, uno a uno, o grupal, broadcast, multicast. ¿Está bien? Y además puede estar definida localmente o globalmente, pero bueno, esto es lo que hace a los destinos, ¿no? En origen, digamos, en origen no hay esa distinción, pero respecto al destino, yo puedo enviarle una trama a uno de ustedes, puedo enviársela a todos, o puedo enviársela a ustedes dos. Un subgrupo, eso es multicast. ¿Está bien? Entonces, si es uno a uno, es individual. Si es a todos o es multicast, es grupal. ¿Está bien? Acá este bit cambia de valor, ¿sí? ¿Se entiende? ¿O estoy yendo muy rápido? ¿Estamos bien? VLANs es la red para transmitir a un grupo específico. Bueno, No, a ver. VLAN, bueno, todo esto está explicado, ¿no? VLAN es LAN virtual. Virtual LAN, LAN virtual. ¿Ok? Ese es el nombre. Pero, en definitiva, ¿qué es una VLAN? Bueno, te lo digo ahora y después vuelvo. La VLAN es el mecanismo que encontraron para particionar, lógicamente, el único dominio de broadcast que tiene un switch. El switch tiene un único dominio de broadcast, pero ¿cuál es el punto? Imagínate que el switch puede tener 500 puertos. 500 puertos donde vos conectás máquinas. Si una máquina transmite una trama con dirección de broadcast, las 499 máquinas restantes reciben esa trama. Entonces hay carga de procesamiento, carga de enlaces, ¿se entiende? Para evitar eso,
aparece el concepto de VLAN. ¿Pero qué es técnicamente? Técnicamente es la partición lógica del único dominio de Broca que tiene un switch. ¿En cuánto lo puedo partir? En 4094 partes. 2 a la 12 es el ID de la VLAN, 12 bits. 4096 hay dos que no se usan, con lo cual yo podría partir esa caja llamada switch en 4094 partes. Lógicas estancas, aisladas, independientes, ¿se entienden? Bien. Bueno, acá hay algo sobre VLAN, ¿no? Pero fíjense, Mad Learning, aprender direcciones. ¿Cómo el dispositivo aprende direcciones? El bridge, ese es el antecesor al switch, el bridge, tiene una tabla y va aprendiendo direcciones. ¿Cómo aprende? Fíjense, esta máquina quiere mandar una trama a la máquina H. Cuando digamos A transmite la trama, fíjense que la tabla estaba vacía, ¿no? Llegó la trama de A y él anota dirección de origen A. ¿Por dónde la aprendí? Por el puerto 1. ¿Se entiende? ¿Cómo va aprendiendo? Ahora, esta es la dirección de origen. Aprende por origen. Va anotando los orígenes, ¿ok? Ahora, la trama tiene una dirección de destino. Si el switch que tenía la tabla vacía no conoce la dirección de destino, ¿qué hace? Hace lo que se llama flooding. Inunda. Inunda por el otro puerto, no por donde recibió, por el otro. Y fíjense que llega al bridge 2, el bridge también tenía la tabla vacía. Dice, mira, llegó una trama de A, la MAC desde A por el puerto 1 de él. ¿Sí? Pero tampoco conoce la MAC de destino, la dirección, ¿no? Se llama MAC, ¿no? La dirección MAC de destino. Entonces vuelve a inundar. Vuelve a hacer flooding y la máquina que reciba la trama va a contestar, entonces ahí podrá anotar la dirección MAC de la máquina H. Así se hace el Mad Learning. ¿Se entiende? ¿Sí? El switch, al igual que el bridge, hace Mad Learning. Va aprendiendo direcciones para poder enviar las tramas a los destinos. ¿Está bien? Claro, cuando el destino no está, en la tabla se hace flooding, se inunda. Acá está el concepto de VLAN, ¿sí? Y fíjense el efecto de la VLAN. En una caja física, yo la particiono lógicamente, creo gabinetes estanco independientes, a tal punto de que una máquina en esta VLAN no se puede comunicar con una máquina en esta VLAN, a pesar de estar en el mismo switch. ¿Se entiende lo que es una VLAN? ¿Sí? Es una separación lógica. ¿Sí? Una VLAN es independiente de otra. El puerto asociado a una VLAN, donde yo conecto la máquina en un puerto asociado a una VLAN no se puede comunicar con una máquina en otra VLAN. ¿Está bien? Así de independientes son. Entonces, yo puedo aprovechar mejor el dispositivo. ¿Está bien? Porque ¿qué estoy haciendo? Rompiendo ese único dominio de broadcast, acá se generaron 3. Entonces, si las máquinas verdes hacen broadcast, a estas no las afectan, porque están separadas, ¿se entiende? Ese es el efecto de la VLAN que me permite crear, digamos, en una sola caja, N redes distintas, independientes. ¿Ok? Bueno, acá puse una trama común, acá 802.3 es el IEEE, ¿sí? Distinto de DICS. Son tramas, digamos, muy parecidas, pero el IEEE metió cambios, en vez de llamar tipo, acá le puso longitud, bueno, algunas cosas que después tuvieron que corregir. Pero más allá de eso, fíjense que acá, esta es una VLAN común, esta es una VLAN tagueada. Tagueada porque contiene el tag de la VLAN. ¿Está bien?
Cuando yo configuro la VLAN en un puerto, la trama se taguea. Se pone, fíjense, se inserta el tag entre la dirección de origen y la longitud. Esta es la VLAN. ¿Está bien? Cuando yo hablo de VLAN, que es LAN virtual, que es la manera de dividir lógicamente el único dominio de broadcast de un switch, bueno, lo que pasa es que cuando trabajamos con VLAN se inserta un tag entre la dirección de origen de la trama y el campo longitud, ¿sí? Que son, fíjense, acá está hecho, ¿no? Tengo dos octetos para lo que se llama EtherType. El EtherType se escribe en esa 8100, ¿sí? Y después tengo otros 16 bits, otros dos octetos, donde hay un campo de prioridad, un bit, esto es información de formato canónico por compatibilidad, y esto es el ID de la VLAN. Fíjense, acá tengo 16, 12, 13, 16. O sea que el ID de la VLAN tiene 12 bits. 2 a la 12, 4096. Yo podría tener 4096 VLAN, ¿no? Prioridad. ¿Por qué hay un campo de prioridad? Si yo quisiera tratar las tramas de manera distinta en la red, ¿sí? Puedo marcar el campo prioridad. O sea, si yo quisiera distinguir una trama de datos de una trama de voz, de una trama de video, para darle un tratamiento diferencial, podría usar este campo para marcarla y distinguirlas. ¿Sí? La trama de datos o los datos en una red IP que se está congestionando, por ejemplo, los datos es lo primero que se tira. ¿Está bien? Después se tira el video. Después se tira la voz. Si se tira, se descarta. La red se está congestionando. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que no hay que tirar? El control. Porque si yo descarto paquetes de control o de protocolo de ruteo, la red se me cae. Es más, digamos, contraproducente. Pero, de vuelta, si yo quisiera dar un tratamiento diferencial a las tramas de voz frente a los datos, yo tengo la posibilidad de poner una marca acá. Son 3 bits, 8 posibilidades, de 0 a 7. 0 es lo menos prioritario, 7 es lo más prioritario. La voz se marca con 5. ¿Ok? Bien. Y necesito un protocolo para evitar la formación de bucles. ¿Sí? ¿Se acuerdan que decía evitar bucles? Necesito evitar bucles. Bueno, ¿cuándo se puede formar un bucle? Y en esta topología es un bucle de por sí. ¿Está bien? ¿Cómo lo evito? Con un protocolo. ¿Cómo se llama? Spanning Tree. Spanning Tree Protocol. ¿Qué es lo que hace? Bloquea un puerto para los datos, evitando el bucle. ¿Está bien? ¿Hasta acá se entiende? ¿Sí? ¿O voy muy ligero o no? ¿Estoy bien? Perfecto. Bueno, hablemos un poquito de un router. ¿Qué es un router? Un router es un dispositivo de capa 3. Es un dispositivo de conmutación de paquetes. Conmuta paquetes el router. Paquetes que entran por un puerto salen por otro. Cerró la llave. ¿Sí? Conmutó. Pasó de un puerto al otro. Ahora, el router interconecta redes distintas. El router interconecta redes distintas. El router es un dispositivo de conmutación de paquetes. Y todo lo dicho antes, no se olviden que una red IP es una red no orientada a la conexión, donde los paquetes se pueden perder, se pueden desordenar, no me da ningún tipo de garantías. ¿Ok? ¿Sí? Tal vez lo más importante de recordar es que el router interconecta redes distintas. ¿Ok? Bien.
¿Cómo está formado un router básicamente? Bueno, podríamos decir que por dos planos. El plano de control, donde reside la tabla de ruteo y los protocolos de enrutamiento que llenan la tabla. ¿Ok? En esa tabla hay información para que los paquetes lleguen al destino. ¿Se entiende? Bien. Y después tengo un plano de forwarding, un plano de datos, ¿sí? Por donde voy a conmutar, a reenviar los datos de un puerto al otro. ¿Está bien? Básicamente podríamos decir, falta un plano de gestión del router, pero para entenderlo, básicamente podríamos decir que está formado por estos planos, ¿no? Un plano de control y un plano de forwarding o de datos. Fíjense, esto que está acá abajo, cómo procesa el router los paquetes. En realidad, del paquete le interesa el header, la cabecera, no la carga útil, no la ve, es transparente, ¿no? Entonces, fíjense que llega el paquete, ¿sí? La capa 3 mira el header, mira el destino y hace una búsqueda. Hace una búsqueda en una tabla para obtener el próximo salto en el camino al destino. ¿Está bien? El próximo salto en el camino al destino. Acá hay una actualización del header y después ese paquete se va a bufferear porque una red IP, como cualquier red de datos, es una red store and forward. Almaceno y reenvío. ¿Ok? O sea, el paquete no se transmite directamente, sino que se bufferea, se almacena en un espacio de memoria en la interfaz de salida. ¿Ok? Store and forward. Bien. Ahí pueden ver el header IP versión 4. ¿Está bien? No es lo mismo versión 4 que versión 6. Versión 6 es otro protocolo distinto. ¿Está bien? Incompatible con versión 4. ¿Sí? Pero acá pueden ver el header de casualmente el protocolo IP versión 4, ¿no? Fíjense, versión 4, longitud del header. Hay un campo de longitud del header. ¿Por qué les parece que tiene que haber un campo de longitud del header? Por si se pierde el header. No, No. un campo de longitud del header, ¿no? Un campo de longitud del header. ¿Por qué? Porque el header es variable, no es fijo. Hay un campo de longitud. Tipo de servicio, parecido a lo que decía recién. Si yo quisiera darle un tratamiento diferencial a los paquetes, podría poner una marca ahí, en el tipo de servicio. Longitud total del paquete. ¿Por qué longitud total? Porque el paquete es variable. Esta fila está dedicada a la fragmentación. ¿Sí? En IP versión 4 el router puede fragmentar el paquete. ¿Ok? ¿Por qué lo fragmentaría? Porque no puede pasar por el enlace que sigue. ¿Está bien? Es más largo que la capacidad de ese enlace. ¿Se entiende? Por eso no pasa, lo fragmenta. Tiempo de vida, time to live. ¿Por qué hay un campo time to live? Para que el paquete que se pierde no dé eternamente vueltas por la red. Cuando el time to live, que es un contador decreciente, llega a cero, el paquete se descarta. ¿Está bien? Protocolo. El campo protocolo indica lo que lleva la carga útil. ¿Sí? Indica lo que lleva la carga útil. Checksum, suma de comprobación. Suma de comprobación del header, solo del header. ¿Qué chequea? Si el header tiene errores. Si el header tiene errores, el paquete se descarta. ¿Ok? Dirección IP de origen, dirección IP de destino y opciones, que esto es lo que hace que el header pueda ser más largo. Y acá vienen los datos, ¿ok? Los datos de la carga útil. ¿Saben lo que es una dirección IP? Acá tienen un ejemplo de dirección IP.
La dirección IP tiene 32 bits. Se separa en 4 bloques de 8, se separa por puntos en 4 bloques de 8 y se codifica en decimal. Esto es una dirección IP, ¿ok? Ahora, la dirección IP es una dirección jerárquica. Es una dirección jerárquica. La dirección IP dice cuál es el host y a qué red pertenece. La dirección IP es una dirección jerárquica porque autocontiene cuál es el host y a qué red pertenece. ¿Está bien? ¿Sí? ¿Alguna pregunta sobre esto? ¿Alguna duda? Esto tiene 50 años, ¿ok? Sí, la versión 6 tiene 64 bits, 128 128. Y son millones y millones. millones por metro cuadrado terrestre. Esto se agotó, por eso se generó el otro protocolo, pero es incompatible. No son compatibles, ¿ok? Pero se puede estar haciendo la transferencia de versión 4 a versión 6. El router debería tener los dos stacks del 4 y el 6, para poder entender los dos tipos de paquetes. Si vos tenés un router versión 4 y recibe un paquete versión 6, lo tira. Y al revés. No lo conoce, es incompatible. ¿Está bien? Y va a llegar un momento que los de versión 4 se desechen y solo los Sí, pero eso va a tardar. Por el momento va a tardar. Sí. Decían 10 años, ya pasaron 20. Bueno, No, no es tan sencillo, porque vos tenés que cambiar, tenés que adecuar tu red, ¿sí? Si vos querés poner los dos protocolos, tenés que hacer el dual stack. Ahora, si vos decís sacar IP versión 4, poner IP versión 6, todos los routers versión 6, los backend de los sistemas, todo versión 6, es un laburito, y además hay que invertir, ¿no? Bueno, entonces, G de IP y una dirección IP. ¿Está bien? ¿Qué es cloud computing? Acá te puede empezar a interesar, lo otro ya lo habías visto, ¿no? ¿Qué es cloud computing? Fíjense que es la tecnología que ofrece una variedad de servicios a través de Internet. ¿Ok? Ofrece una variedad de servicios a través de Internet. Cloud Computing ofrece, más allá del modelo tradicional clásico privado, un data center privado, ¿sí? Que puede tener una empresa, cualquier empresa, se ofrece lo que es IaaS, infraestructura como servicio, PaaS, plataforma como servicio, y SaaS, software como servicio. Esos son servicios que ofrece Cloud Computing. ¿Ok? Ahora, fíjense que en IaaS, infraestructura como servicio, esto es lo que da el proveedor de nube. Y esto se encarga el cliente usuario. ¿Está bien? Fíjense que lo que tiene que ver con networking, storage, server, virtualización, es lo que hace el proveedor de nube. El resto lo haces vos. ¿Sí? Sistema operativo, la capa de middleware, runtime, data, aplicaciones. ¿Ok? Esto es infraestructura como servicio. PaaS es plataforma como servicio y fíjense dónde interviene el proveedor de nube y dónde interviene el usuario, el cliente, ¿no? Con los datos y con las aplicaciones. Y esto es SaaS, software como servicio, todo a cargo del proveedor de nube, todo. ¿Ok? ¿Sí? Por ejemplo, nosotros en la UCA estamos usando Office 365, ¿sí? El SaaS que nos da Azure. Azure es la nube de Microsoft. ¿Ok? Bien. ¿Esto quedó claro? ¿Sí? Perfecto. Fíjense, ¿qué es Amazon y qué es la nube? Cuando hablamos de nube, ¿de qué estamos hablando? De esto. ¿Sí? Un montón de racks en un piso lleno de servidores, lleno de equipos de networking, lleno de equipos de almacenamiento, pero que
seguridad física, seguridad informática, energía redundada, aire acondicionado redundado, depende del tier. Los data centers se clasifican en tier. Tier 1, Tier 2, Tier 3, Tier 4. Cuanto más alto es el número, más redundado está el data center. ¿Ok? Entonces, fíjense, ¿qué es Amazon? Amazon es Amazon Web Services, ¿no? Es una plataforma IaaS. En realidad, Amazon nació como un IaaS, como una infraestructura como servicio. Hoy Amazon es PaaS y es SaaS. Es todo Amazon. ¿Está bien? Nació como un IaaS. Fíjense, infraestructura como servicio, bueno, altamente confiable, escalable, de bajo costo. Eso tendríamos que revisarlo, pero bajo costo, seguro, elasticidad, agilidad, alcance global, abierto y flexible, características de lo que es un IaaS, ¿no? Pero bueno, piensen en esto cuando piensen en la nube, ¿sí? Eso que está ahí abajo. Miles de servidores, equipos de networking, equipos de almacenamiento, ¿no? Y todo lo que veíamos antes, ¿no? Bien, fíjense, este es el reporte del último cuarto del 24. ¿Qué? ¿Hora? ¿Qué hora es? Y medio, 7:30, casi. ¿Podemos ir un poquito más? Sí, sí, pero por eso. Ah, perfecto, gracias. Fíjense lo que es el reporte del último cuarto del 24. Amazon, 30%, ¿sí?, de participación en el mercado, pero fíjense que en total movieron 91 billones de dólares. 91 billón es 1.000 millones, ¿no? Miles de millones. Bueno, fíjense de qué estamos hablando, ¿no? ¿Sí? Bien. Notas sacadas de Amazon. ¿Por qué estamos hablando de redes? Fíjense lo que dice Amazon. Una configuración de red sólida es la base de cualquier entorno de AWS. ¿Está bien? Lo dice Amazon, ¿sí? Una configuración de red sólida es la base de cualquier entorno de AWS. Y lo primero que aparece es el VPC. El VPC es la nube privada virtual. ¿Pero qué es una VPC de Amazon? Fíjense, una red privada virtual definida por software. ¿Está bien? Eso es una VPC. Es el lugar donde vos vas a desplegar los recursos. Pero es una red privada virtual, definida por software. ¿Sí? Y lo más interesante, que el que conoce el networking tradicional, conoce el networking en la nube. No es distinto. ¿Está bien? No es, a ver, hay cosas que son distintas, pero quiere decir, en la nube también hablamos de VLAN, en la nube también hablamos de switch. ¿Se entiende? Bien. Notas extraídas de Amazon. Fíjense, esto es una VPC. Amazon divide el mundo en regiones. ¿Ok? La región, una ubicación geográfica. ¿Está bien? Divide el mundo en regiones. Fíjense que la VPC abarca la región. La VPC abarca la región y la región tiene zonas de disponibilidad. ¿Ok? Pero fíjense que la VPC abarca toda la región. En cada zona de disponibilidad hay subredes. ¿Está bien? Fíjense esto. De vuelta, la región, la VPC, la zona de disponibilidad que me da alta disponibilidad, me da escalabilidad, me da tolerancia a falla, redundancia. Por eso hablamos de distintas zonas de disponibilidad. Fíjense que aparecen en una zona subredes y adentro de la subred aparecen instancias. ¿Qué es una instancia para Amazon? Una máquina virtual. Una máquina virtual es como una máquina real, ¿sí?, hecha con software, que vive dentro de una máquina real. ¿Ok? Pero es una máquina virtual, en este caso, una instancia de Amazon. Fíjense esto.
Amazon pone en ese dibujo mucho nivel de abstracción. ¿Está bien? Dice que la instancia está dentro de la subred y no dice más nada. Mucho nivel de abstracción, mucho de ocultar detalles. Fíjense esto. La región está formada por zonas de disponibilidad. Las zonas de disponibilidad están completamente malladas. Están todas conectadas contra todas. Incluso aparece la figura del equipo de tránsito previendo que se puede cortar un cable para poder interconectar la zona de disponibilidad. ¿Se entiende? O sea, ante la caída, el corte de un cable que vincula una zona con otra, está la posibilidad de conectarse a través del tránsito. Fíjense que hay mucha redundancia, ¿ok? En una región puede haber varias zonas de disponibilidad, como veíamos recién. En una zona de disponibilidad hay varios data centers. Puede haber 2, puede haber 3, hay zonas con 6, ¿sí? Puede haber varios data centers. El data center moderno sigue la topología de Clos o arquitectura Leaf-Spine. Esto es un data center moderno. Esto es un switch llamado Leaf, donde conecto los servidores, y este switch llamado Spine me permite conectar o interconectar los Leaf entre sí. ¿Se entiende? Esta es la topología, esta es la arquitectura de un data center moderno, ¿sí? Llamada arquitectura Leaf-Spine por el nombre de los componentes. Ahora, fíjense que yo desde este Leaf puedo llegar a cualquier Leaf a través de un Spine. Fíjense las conexiones. Este Leaf contra los dos Spine. ¿Sí? Entonces, yo podría ir de acá a acá, por acá o por acá. ¿Se entiende? ¿Sí? O sea, tengo redundancia de caminos, pero a la vez yo podría juntar los caminos y aumentar la capacidad. ¿Se entiende? Bueno, fíjense, entonces, las máquinas virtuales, ¿dónde están? Están dentro de un servidor. Acá, como veíamos, Amazon no habla de servidores, te dice que en una subred hay máquinas virtuales. Las máquinas virtuales están dentro de un servidor, pero dentro del servidor físico solo hay máquinas virtuales. La realidad es que no. La realidad es que no. Entonces, fíjense que acá esta instancia, la máquina virtual, se conecta a un Linux Bridge, que es un bridge hecho con software. El Linux Bridge se conecta a un Open Switch, que es un switch hecho con software. Es un módulo del kernel. Acá hay otro, y acá aparece la figura del DHCP. ¿Para qué? Para darle IPs a las máquinas virtuales. ¿Ok? Ahora, este DHCP está hecho con algo llamado namespace, que es un feature del kernel, ¿sí?, del sistema operativo. Fíjense entonces, un switch de integración, un switch de túnel para hacer túneles para que yo pueda salir del servidor y conectarme con otro lado. ¿Está bien? Pero lo primero que aparece es un Linux Bridge. ¿Por qué? Porque en el Linux Bridge voy a poner los security groups, que son firewalls, ¿sí?, que controlan el tráfico que ingresa a la instancia. ¿Está bien? Son firewalls que controlan el tráfico que ingresa a la instancia. ¿Está bien? El Linux Bridge está puesto a propósito para que yo pueda configurar los security groups. Bien. Hablando de Open vSwitch, ¿cómo está formado? Fíjense, una cosa que me olvidé de mencionar. Esto que está acá adentro es virtualización de redes. Virtualización de redes es la creación de redes virtuales en un ambiente virtualizado. Eso sería una aplicación del kernel. Sería, Sería una aplicación sobre el kernel ¿qué cosa? para la virtualización de. No. La virtualización de redes es el concepto
de crear redes virtuales en un ambiente virtualizado. ¿Está bien? Sí. O sea, una VLAN es una red virtual, pero no está en un ambiente virtualizado. ¿Está bien? Acá vos estás creando un bridge, un Open vSwitch, estás creando dispositivos de networking, estás haciendo virtualización de redes en un ambiente virtualizado. El servidor es el ambiente virtualizado. Porque el hecho de que tengas instancias significa que ahí tenés una capa de virtualización. ¿Está bien? Entonces, ¿cómo crearon? Fíjense, ¿no? ¿Cómo crearon un Open vSwitch? Esto es un Open vSwitch. Acá están los tres componentes principales, una database, una base de datos para guardar configuración, un daemon, un demonio, ¿sí? Procesos en segundo plano de background, y el data path, el camino de los datos, acá en el kernel. ¿Ok? Este es el encargado de conmutar los paquetes. Los datos es un módulo de kernel. Bien, bueno, VPC, subredes y asignación de direcciones IP. Fíjense que acá aparece una subred, acá aparece otra, ¿sí? En la zona A, en la zona B, dos subredes, y a partir de este direccionamiento IP, yo le voy a asignar direcciones a cada una de las subredes. ¿Ok? Fíjense que acá dice barra 16, pero acá dice barra 24. ¿Está bien? Estoy partiendo lógicamente de esto. O sea, serían 16 zonas de disponibilidad, como mucho, ¿no? No, eso significa, vos tenés una dirección IP, acá tenés 32 bits, ¿está bien? 10, 0, 0, 0, tenés 4 octetos, 4 por 8, 32. La barra 16 te dice que el prefijo de red, la red, abarca 16 bits. ¿Vos te acordás de esto? Déjame volver. Sí, con el IPv4. ¿Te acordás del IPv4 que tiene una parte de host, pero tiene una parte de red? Bueno, la barra 16 te dice hay 16 bits para la parte de red. Eso es lo que te quiere decir. Si hay 16 bits para la parte de red, quedan 16 bits para la parte de host. 2 a la 16, 65.000 hosts podrías tener. Ahora, fíjate que lo va dividiendo y te quedan de barra 24. Entonces te quedan 8 bits para host, podrías tener 254 hosts. ¿Está bien? 256 menos 2, ¿no? Bien. Tablas de ruteo. Yo necesito poner tablas de ruteo porque la instancia tiene que poder llegar al destino. Fíjense que estoy poniendo la misma tabla de ruteo en distintas zonas de disponibilidad. En la misma subred, la misma tabla de ruteo en distintas zonas. ¿Está bien? Acá pasa lo mismo, ¿no? Pero yo necesito ruteo para decirle a las máquinas cómo llegar a los destinos. Después, fíjense que subredes públicas y privadas. ¿A qué le llama Amazon subred pública y privada? Fíjense que todo es direccionamiento privado. La 10 es una dirección IP privada. ¿Por qué habla de público y privado? Las subredes que tienen acceso a Internet son públicas. Las subredes que no tienen acceso a Internet son privadas. ¿Ok? Bien. Dirección IP elástica. Dijimos antes que necesito una IP pública para navegar. Bueno, Amazon asigna a las instancias una IP pública llamada elástica. ¿Por qué es elástica? Porque no es fija para la instancia. Cada vez que la instancia se enciende, le asigna otra. ¿Se entiende? Bien. ¿Qué más? Internet Gateway y NAT Gateway. Fíjense, acá está el Internet Gateway que le permite a la red pública salir a Internet y ser accedida a Internet. ¿Está bien? Ahora, acá está la red privada. En la red privada, yo podría tener una base de datos, por ejemplo, pero no quiero que accedan
a la base de datos. Por eso lo pongo en una red privada. Bueno, sin embargo, la aplicación que está acá o la base de datos tal vez quiera salir de Internet. Quiera salir, no que entre el tráfico. Entonces aparece la figura del NAT Gateway. ¿Qué hace el NAT Gateway? NAT. Está bien, natea la privada a una pública para que pueda salir por el Internet Gateway. ¿Se entienden? ¿Sí? Estos son dispositivos administrados por Amazon. ¿Ok? Vos lo creás, vos lo asociás, pero lo termina administrando Amazon, ¿no? Bueno, esto tiene que ver con listas de control de acceso de red, son otro tipo de firewall. Lo que pasa es que esa lista es, digamos, se aplica a la subred, ¿sí? Y no tiene estado, es stateless, se llama, con lo cual tengo que hacer reglas de entrada y de salida. Está bien, tengo que explícitamente definir las reglas, ¿ok? Y bueno, acá hay un poquito más de lo que es NATL y aparece el concepto de Security Group. Acuérdense que el Security Group se pone en el Linux Bridge que está conectado a la interfaz, a la instancia, ¿no? Entonces, acá tenés el Security Group, que es otro firewall, pero a diferencia del otro que atiende a su red, este atiende a la instancia. Controla el tráfico que puede acceder a la instancia. ¿Ok? Security Group, bueno, algunas notas sobre el tema. Díganme por favor si hay alguna duda, alguna pregunta. Esa era la última. No sé, yo el SSH, por ejemplo, lo usé para conectar una computadora a un repositorio en GitHub, para yo conectar la cuenta así. Bueno, ese SSH es la versión segura de Telnet, ¿no? Te permite entrar en forma remota. El tema está, para entrar a una máquina virtual, una instancia, lo hacen por SSH con la IP pública, con la IP elástica. Y la clave que mantenés. Y la clave la generás, digamos, generás la clave y te la va a pedir. Es la clave que manejan los dos, ¿no? ¿Está bien? Es una especie de clave pública que tienen los dos. ¿Ok? Bueno, esa era el último slide. No sé si hay alguna otra duda, otra pregunta. ¿No? Bueno, vamos a ver ahora. ¿Todos saben lo que es un PIN? Sí. ¿Vos sabés? Es qué tanto tarda de llegar a la punta de información. Bueno, esa información que te da, pero el PIN, digamos, es una herramienta que disponemos los administradores de red para determinar si hay continuidad, si hay conectividad a nivel de capa 3, si puedo llegar a ese destino. ¿Está bien? Entonces, vamos a ver eso y también tengo el Wireshark, pero a ver esto. Fíjense, ahí está la línea de comando. Si yo hago pin y, por ejemplo, -t, eso no es el menos. Bueno, lo dejo sin el menos. Pin www.google.com. Fíjense esto. ¿Está bien? Estoy haciendo un pin, que es una herramienta de la que disponemos para ver si puedo llegar al servidor de Google y como pueden ver estoy llegando. ¿Está bien? Ahí tengo la respuesta y ahí tengo lo que vos decís. ¿Está bien? ¿Cuánto tiempo tarda? ¿Está bien? Bueno, esto es un pin que es una herramienta, ¿no? De la que disponemos. Ahora, a ver si, ¿dónde está esto? Igual ya. ¿Qué significa el TTL? Que no es nunca supe que. El time to live que vimos antes. Ah, Time to Live. Time to live. ¿Ok?
¿Qué es esto? ¿Dónde están opciones? Esperen que no encuentro. Refrescar interfaces. Vamos a usar la Wi-Fi de la máquina. Y arrancar la captura. ¿Qué es el Wireshark? Es un decodificador de protocolos. ¿Está bien? Entonces, fíjense que ahí la máquina está intercambiando cosas, pero bueno, podríamos parar esa captura y analizar algo, ¿sí? Pero bueno, fíjense que yo puedo, digamos, puedo pararme en cualquier fila donde yo quiera y abajo aparece, digamos, el stack de protocolos que veíamos antes, ¿ok? Perdón, aparece la capa 2, aparece la capa 3, ¿sí? Y abajo a la derecha toda la codificación, ¿se entiende? Pero bueno, no sé, queríamos mostrarle para que vean cómo funciona el Wireshark, el Wireshark, que es un decodificador eh, muy potente, pero además es gratuito, ¿no? Y, y bueno, mostrarle por lo menos lo que es el PIN, que de vuelta es una herramienta de la que disponemos. eh, Está formado por dos mensajes de ICMP, que es otro protocolo de la suite de Internet, y, y bueno, y entrega información como por ejemplo, digamos, el tiempo que tardo, el tiempo de ida y vuelta, en realidad es round trip time, ¿no? Ida y vuelta con el TTL, que es el time to link que venimos. Díganme por favor si hay alguna duda, alguna pregunta, algún comentario. ¿Se entendió? Bueno, me alegro mucho. Bueno, Marcelo, Mm. ¿listo? ¿Listo? Sí. Muchas gracias a todos por la atención.